Nueva caja del A ver, Chiche. No me causa gracia. A ver, digo, cuando defienden los actores estos, digo, el Inca ha producido, te digo, el 90% de las cosas que ha producido no lo ve nadie. Nadie, sí. Nadie, no lo ve nadie. Están defendiendo en última instancia, digamos, un curro. Yo no dudo que hay que fomentar el cine y todo eso. Lo que pasa es que si vos tenés, digamos, yo no sé cómo funciona el tema. Vos tenés una idea, ¿sí? Ok, presentás la idea en el Inca, no vas a, si no tenés padrino no te van a dar la guita. Y a lo mejor tenés una idea maravillosa para llevar. Pero tenés que tener padrino, tenés que tener quien te banque y tenés que abrir el juego. Entonces te llevas un montón de guita para películas que no la va a ver nadie. Nadie, pero que algunas ni se estrenaron y algunas no se van a estrenar jamás. O sea que evidentemente es una caja monumental manejada con un criterio que no sé si tiene que ver con el público, si tiene que ver, digo, no es que toda la película la tiene que ver todo el mundo, no tenés que hacer toda la vida La Bella y la Bestia, pero bueno, tenés que hacer películas que por lo menos justifiquen que siga reciclándose la guita del Instituto del Cine, para que otros puedan producir. Sí, Flor. Sí, dos cosas. Por un lado, algo que me pasó particularmente con el Inca a mí, es que yo escribí una nota hace poco en el diario En La Nación contando que el gobierno había contratado a la consultora Fiel para ayudarlos, asesorarlos en la reforma tributaria. ¿Qué decía Fiel en un informe de 2015? Que entre otros impuestos sería mucho más eficiente cobrar un solo impuesto en lugar de todos estos, como en el caso de la entrada del cine y demás, y dividir. La gente del cine, del teatro, no lee los medios en detalle. Entonces salió a repudiarlo y nunca leyó que era un proyecto viejo. O sea, que en realidad era un proyecto viejo de Fiel que no significaba que el gobierno lo fuera a hacer. Y salieron todos a repudiarlo como si se fuera a hacer. Lo que me di cuenta es que todos estos actores que salen a hablar, ninguno lee. ¿Saben lo que está pasando? No estoy tan segura. B, el otro tema es, todos estos actores tienen una realidad que es muy linda y que yo la entiendo y la comprendo y creo que hay que fomentar la cultura porque hace a quienes somos, a como argentinos. También es cierto que tenemos 32% de pobres. Entonces, pongámonos todos la camiseta y si nos tenemos que ajustar todos un poco, yo no sé si podemos estar financiando cantidad de películas 3.000 y pico de millones que no se ven cuando estamos después hablando que las cárceles son un Pero es un desastre, sofisma, que la educación pero es un desastre. eso. No, Es un sofisma porque no podés hacer nada. Si tenés pobre... Dos cosas distintas. Yo fui secretario de Cultura e interventor del Confer. Florencia, son dos cosas distintas. El cine se autofinancia. Vos hablas de la pobreza y eso quizás se puede relacionar con lo que pasó con Andrea del Boca, que el Ministerio de Planificación, que tenía que hacer cloacas, agua potable, etcétera, le pagaba una novela. En este caso es distinto. Está bueno que lo aclares. Porque como bien decía Johnny, se autofinancia. Acá no hay plata de la gente que vayan a financiar el cine. Eso es un poco... en realidad espera que te diga algo. Se produjeron el año pasado, se estrenaron 173 películas nacionales y hubo 7 millones de entradas vendidas para películas nacionales. Es decir, se produce mucho, se ve mucho cine nacional y es un modelo exitoso, pero eso no es lo que están discutiéndose ahora con el cambio de caseta. Acá se echó al presidente del Inca porque había irregularidades, porque él contrataba a, por ejemplo, un laboratorio Cinecolor del cual él era directivo y la Oficina Anticorrupción le había dicho no pongas la firma en temas que tengan que ver con el lugar donde vos trabajabas antes, porque acá había problemas administrativos, se gastaba plata que, por ejemplo, había que gastar más de 1 millón de pesos, había que hacer un concurso de precios, y entonces el gerente de administración decía, dame 4 facturas por 300.000 y te contrato en forma directa. Ese era el problema. Entonces no hay que mezclar los tantos. Acá se echó al presidente porque había irregularidades en el Inca. El fondo de fomento, la producción de películas... Sí, a ver, los actores están saliendo como si se los fuera a cambiar, a desfinanciar. Primero, o sea, no es lo que se está discutiendo, como decís, y en eso coincido. Y segundo, la verdad es que 2.800 millones de pesos, o sea, estamos discutiendo
estamos discutiendo cuando debería estar discutiendo otra Tiene razón, cosa. Pablo. Alejandro, Sí, sí. 7 millones de entradas se vendieron del 7 cine, millones. 7 millones. Sí. Se vendieron Sobre 50 60, millones. Sí. 50, 60 millones. Es nada. 15%. Es proporcionalmente no es nada. es el cine. Pero, ¿Cómo va a ser nada? a ver, digo, yo entiendo lo que Y me eso decís, sin contar pero con lo es que se una- ve es en una proporción. televisión. Está bien, es Hay dos una canales de es televisión una que pasan proporción. solo películas nacionales. Es una, a ver, y lo pagan por eso y me parece muy bien. Claro. Los números. Yo lo que digo que no me parece un número relevante. A lo mejor me equivoco. Es pero- el cine más prolífico de la región. Sí. De eso hecho, hoy probable. empezó el Festival de Cine, el Bafisi, Sí. que es un éxito desde hace mucho, casi 20 Y años. además es un buen cine. Es Un muy buen bueno. cine, un buen cine de calidad. A mí me sí. gustaría, yo fui interventor del CONFER y fui secretario de Cultura, es decir, hablo desde el conocimiento del tema. No solo es económico, digo, la industria audiovisual debe tener 300, 400 mil trabajadores, digo, cine, televisión, radio, técnicos, todo el país, ¿sí? Es una industria la industria audiovisual y después hay otras industrias culturales. Es una industria sin chimeneas, no contamina, pero que, a diferencia de las otras industrias, produce algo simbólico, es decir, que te puede representar. No es casualidad que Estados Unidos, que controla el 85% del mercado mundial audiovisual, sacando China e India, que son mercados cerrados, lo hace porque no solo económicamente le es rentable, sino porque culturalmente implica muchas cosas. Digamos, que nosotros nos veamos reflejados por un director argentino, por actores argentinos, con la idiosincrasia nuestra, tiene Bueno, que hay ver... de todo, no todo es lo mismo. No, López, claro. no, obviamente. Hay cine de calidad, hay cine excelente después, nacional. Otra cosa es discutir, Digo, yo no discuto que tiene que haber fomento. ¿Ustedes saben de las 173 películas cuántas se podrían producir y estrenar si no hubiera ley de fomento? No llegarían a 5 Pero o un 6. minuto, No López, llegan a pero 5 pará. o 6. Todos los países del mundo, todas las potencias del mundo, de hecho uno, qué sé yo, ve Francia, No, hay dos que no. bueno, muy pocas. Sí. Generalmente los gobiernos están detrás del cine, es cierto que es cultura, es cierto que es una industria Pero- maravillosa y todo. Ahora, coincido con lo que decía Chiche, el 80% de las películas que se estrenan Está bien. no meten ni Ahora, cuánto. Pergolini- Más allá de Pergolini A ver, dice pero el no. tema, sí. espera, No, pero pero a ver más si- allá de eso. Gustavo, y volviendo al video, no, espérame un segundito. Sí. ¿Con qué Gustavo, criterio se elige, no? Gustavo, Sí. hay una cosa, Sí. hay una cosa que te quiero decir. 173 películas en 52 semanas te da más de 5 por 3, 15, te da más de 3 películas por semana. Esa es la otra. No es real No, eso. esa es la otra irreal, discusión, es ridículo tener 3 películas argentinas por Chiche, semana. ahí tenés razón, esa es la otra discusión. ¿Qué querés que te Esto diga? es, con el fondo. La otra discusión es, ¿cuántas se deberían producir, darle quizá más plata a menos películas para que... Pero esa es otra discusión, López, ¿eh? no. Esa Dice es lo otra que, discusión. dice lo que decía. Acá hay actores maravillosos, directores pero esa maravillosos, discusión una industria espectacular. Acá lo que decía Chiche es que sin Padrino, anda a hacer una película. No, si no, tenés- no, es la imposible. sé, te la Sí, pongo. claro, Sí, Santiago, Santiago, de joder, con- Hay algo, tema, hay algo lo sé. importante que para mí, por lo pronto, que tiene que ver con el video de artistas muy, muy reconocidos, artistas que nosotros todos queremos muchísimo, que es que yo les creería un poco más si además este video hicieran un video denunciando todo lo oscuro que hay en el Inca. Porque hay un montón de kiosquitos en el Inca. A ver, Cualquiera sabe que hay que ir con determinado estudio jurídico. Yo conozco el caso de una persona que hacía de productor, de director, de guionista y de protagonista, porque cobraba por cada una de las cosas y lo único que le exigían era Pero- estar Ahora, una Pergolini semana dice otra en una, cosa, sala, pará. en una sala comercial. Y una vez que estrenaba, hacía lo mismo con otra película. Digamos, si todos los actores... todos vamos a defender el cine Pero nacional. revisa eso. Gustavo, todos vamos a defender el cine nacional. No está en Pero discusión no, eso, no sí. vamos a defender los Pero judíos. Santiago, no vamos a claro, defender los Santiago, judíos. acá lo que Santiago. plantea Pergolini, que está bárbaro, nada de lo que dicen esos actores es cierto. Primero, el señor Esbaraglia está confundido porque el Inca no está intervenido. La señora Fonsi dice que hay una operación encubierta, si la tiene, que la denuncie. Pero Pergolini pone el acento en algo que es muy cierto. Se dan cosas ciertas cuando no las son. Entonces, acá todavía no se modificó. ¿Ustedes creen que el gobierno sería capaz hoy de derrumbar la ley del 10% para un decreto? puede, En 2 tiene minutos que tiene un ir al escándalo. Congreso. Entonces me parece que tiene que haber ahora mayor lo va a hacer. responsabilidad porque tiene llegada con el público para no decir un disparate tras otro porque no son creíbles. Después, como dice Herblum, hay que controlar.
¿Cuál es el problema de controlar gastos? Si hubo compra de muebles, si hubo viajes a Cannes donde no había recibo. ¿Cuál es el problema de controlar? ¿Cuál es el problema? Yo veo 3 temas puntuales. Uno, se tiene que acabar la burocoima. Otra, como dice Chiche, el curro. Ahora yo quisiera saber que al que sacó Macri de ese puesto, si está preso o lo está investigando la justicia o está de asesor. Si sigue cobrando del Estado y lo sacaron porque las cuentas no eran claras, entonces no es un buen ejemplo. Hay 7 denuncias que presentó el ministro de Cultura en la Oficina Anticorrupción la semana pasada. Es decir, no es que se lo sacó con una operación de prensa. Acá el ministro de Cultura presentó 7 denuncias en la Oficina Anticorrupción y esa misma semana se desplazó. Pero Alejandro, toda la industria no hay que decir, sigue cobrando nada del Estado. No, Alejandro, lo que hay que decir es que toda la industria del cine, los actores han respaldado a Caseta, y después de esto que vos mencionás, el propio Abelluto y Lombardi dijeron que se iba un hombre honorable. Claro, cambiaron. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, para que se entienda, porque el video lo que muestra paradójicamente es que la grieta ahí se ha cerrado y actores de distinta extracción política todos confluyen en este pedido que quizás sirva para poner una luz de alerta. Es cierto que esto todavía no pasó, pero todavía. Bueno, el todavía. A ver, el todavía es muy importante. Bueno, pero lo dan del por presupuesto total de 2.855 millones de pesos, 668 los aporta la ENACOM, ¿sí? Después hay 437 millones de pesos que provienen del impuesto a los tickets y 70 millones de pesos del impuesto al alquiler de video. Obviamente que estas son cifras variables porque dependen de los movimientos en este sentido. Ahora, estas modificaciones deben hacerse por ley, de modo que eventualmente deberían pasar por el Parlamento. Sí, no, yo creo que hay un mensaje ahí que es erróneo. Acá no hay ningún ajuste a la cultura, no hay ningún ajuste al teatro, no hay ningún ajuste al cine. O sea, este es el primer punto, porque pareciese como que el gobierno está ajustando. Acá lo que hay es una acción del gobierno para buscar más transparencia, para buscar más dinámica en un instrumento que considera que es útil. Coincidimos que por ahí debe haber películas que no son buenas. Bueno, esos son los mecanismos de transparencia que se deben hacer para asignar correctamente los recursos del Estado. Pero acá hay un tema que es fundamental. No hay un ajuste por parte del gobierno nacional de decir, no, ahora no financiamos más las películas. No, lo que hay es esto que planteaba recién Olmedo, buscar más transparencia. Sí, por favor. Sí, el cine argentino es orgullo nacional y todos los actores y actrices que veíamos en la pantalla, la verdad que son entrañables. Pero lo cierto es que yo creo que acá han sido utilizados. Están mal informados, no están bien asesorados. Se los ha utilizado políticamente porque acá lo que ha habido es la constatación de irregularidades donde no se avanzó como se debía avanzar ante hechos de corrupción y ante ellos se produce un desplazamiento. Y a partir de allí el estrépito. Esto es, quieren intervenir el cine nacional, el Inca, o eventualmente lo quieren desfinanciar. No hay ley en el Congreso. Digo, es el mismo recurso panfletario que se utilizó cuando estábamos por asumir, o cuando estábamos en la campaña electoral, que decían que íbamos a privatizar la educación, que íbamos a privatizar la salud. No hay tal proyecto. Digo, para que se desfinancie el cine nacional o el Inca, necesariamente tiene que haber un proyecto de ley en el Congreso de la Nación. ¿Cómo sale ¿Cómo se origina todo esto, Florencia? No, en realidad, o sea, lo del Inca ahora puntual, yo fui testigo de este caso que te cuento, de esta nota que escribí y que durante una semana después salieron todos los actores, gente a hablar de que se iba a sacar el financiamiento del Inca cuando jamás se había dicho eso. O sea, a mí lo que me sorprende es lo poco que se informan antes. Y lo viví en este caso particular. Porque hay actores muy reconocidos que han puesto su cara, su historia, su honor para hacer este video. No, pero ellos ponen... Lo que pasa es cierto que no hay proyecto de ley y aún si lo hubiera, porque si bien son impuestos, se llaman impuestos específicos, o sea, no dejan de ser impuestos. Para reformar impuestos tenés que hacerlo por ley. No lo puedes hacer ni por decreto. Tiene que ir al Congreso. Entonces tiene que ir al Congreso. Claro. Sí, suponiendo que hubiera un proyecto de ley, hoy el oficialismo no tiene ni para sesionar. ¿Qué va a cambiar un proyecto? O sea, pero no hay proyecto. Ni chance de sacar un proyecto. Pero hubo temor, como el fútbol iba a ser para todos. Y después se sacó. A ver, un minuto que le propone. No, digo, hubo temor, como en la campaña electoral. Macri también había dicho que el fútbol iba a seguir siendo para todos y gratuito. Y luego cambió de opinión. Y luego cambió de opinión. No, para la gente, hablo para la gente. No tener que pagar extra. Lo que digo es, hubo temor. Si no hay ningún proyecto, bienvenido. Bienvenido. Hubo temor. Y yo lamento, yo no lo conozco a Caseta, sí conozco a Oscar Robito. Conozco su historia, su trayectoria, su honorabilidad, hijo de Pablo Robito, hijo de Oscar y de Bárbara Mujica. Digo, el tipo terminó renunciando porque la verdad que lo enlodaron y estaba ahí por concurso. Entonces,
A ver, digo es, sí, por hay favor. que ser más Flavia, sí. cuidadosos. No, me parece que hay que ser más yo cuidadosos. no haría la misma comparación con el fútbol para todos, que fue un monumental desfalco en favor de algunas financieras vinculadas a algunos dirigentes políticos. Hablo de los temores de los actores. No, está bien, pero una cosa es el temor, otra cosa es comparar con una industria como la del espectáculo deportivo que recibió 1.100 millones de dólares y el 40% lo perdió en el camino y nunca supimos dónde, y los clubes que tenían deudas... Pero yo no defiendo eso. No, pero digo que Ah. los clubes que tenían deudas por 600 millones de pesos las llevaron a 1.300 millones de pesos en el término de 5 años. Entonces me parece que si lo mismo iba a pasar con el cine, bueno, ahí sí ya está. Pero algo A ver, un pasó. minuto, sí, por favor. Chiche. No, lo que dice Diego Gravia es cierto, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con el descontrol de ciertas variables. En el tema de... Yo la verdad que el negocio del cine no lo conozco, sé que es muy difícil que te financien si no tenés padrino, es muy difícil. Me parece que el Inca ha realizado aportes importantes, pero las cosas que dice Alejandro recién de por qué lo sacan a caseta, yo no las sabía. Y leo los diarios todos los días. O sea, evidentemente se manejó mal la información. Pero el gobierno Sí, salió obvio. Pero el A gobierno ver, salió se manejó desmentirlo. pésimo, porque lo que vos acabas de decir es definitivo. Digo, a ver, si el tipo subcontrata o se contrata a sí mismo, es un curro. ¿Y con Aranguren qué hacemos, perdón, Chiche? ¿cómo? Con Aranguren qué Es hacemos. exactamente la misma historia. Bueno. No, Ese es pero el problema de fondo. A ver, sí. como vos bien decís, acá el tema era cuando asumió Caseta, como él había sido directivo Sí. de Patagonic, de una productora, fue a la oficina anticorrupción y dijo, ¿qué tengo que hacer para no cometer ningún delito? Le dijeron, usted cuando tiene que resolver sobre algún lugar donde trabajó, no ponga la firma, no tome esas decisiones, que las tome otro. Y fue y contrató a Cinecolor, que es una empresa de Patagonic. Alejandro, hay un y montón, puso la firma. hay un montón Como de bien casos decís, así. ahí hay un conflicto de ¿Cuántos intereses hay? clarísimo. Bueno, Pero Hay un entre el año montón de- 2008... perdón. A ver, de un Y Hay esa un es montón una de de las casos 7 así. denuncias Sí. que presentó el ministro Abeluto en la oficina Ahora, anticorrupción. durante el Abeluto juicio, después yo miente les quiero porque dice... A recordar- ver, chicos, dijo que ¿Sabe sí, cómo se sí, a ver, soluciona eso? Sí, a ver, Olmedo, Hay sí. que llevar una ley adelante que el que está en política no pueda hacer negocio con el Estado. Ya está, Porque si no, es todo curro, Ya está todo hecho. choreo. Está todo. Pero le buscan la vuelta, le buscan por una empresa, Pero- por la otra y terminan haciendo... Bueno, le estoy terminan preguntando un haciendo caso de un otro. ministro. ¿Qué Perfecto. dice del ministro usted? Ya ¿Cómo? está Del regulado. ministro. ¿Qué dice usted? Estoy de acuerdo con lo que usted dice, por supuesto, le doy la razón. Lógicamente. Y el que roba tiene que estar preso. Sí, No señor. tenga duda qué es lo que está esperando la gente. Sí, por favor. Sí, pero acá no se probó ni que robó ni cosa por el estilo. Acá hay un trámite administrativo del ministro de Cultura que por una cuestión de orden político manda a la Oficina Anticorrupción algo. Si eso siguiera un trámite normal, nosotros los periodistas no tenemos por qué enterarnos, salvo cuando haya un fallo y se mande a la justicia. La realidad es que empezó siendo una denuncia contra Cacheta e inmediatamente después se cuestionó todo el sistema. Ahora esto termina en una comedia, porque Marcos Peña recibe nada menos que a Campanella para firmar la pipa de la paz, porque es un año electoral. Y las fotos de todos estos actores va a hacer que todo lo que pasó ahora pase a agua de borrajas. Entonces, la realidad es que si hay que cambiar algo, es una ley del año 94. No se volvió a discutir, han pasado infinidad Pero, de años. Eduardo, y perdón, ahora ¿cuál en es el medio problema? de Te hago una pregunta, porque estamos muy desacostumbrados al tema de los controles. Acá hubo gente que manejó medios públicos, varias filiales de Radio Nacional, que no dejaron el cargo cuando terminó el kirchnerismo. ¿Sabes qué tuvieron que hacer? Echarlos, indemnizarlos. ¿Sabes cuánto perdió el Estado? 8 Son dos millones cosas muy de pesos. No, distintas. perdón. no es lo Porque no hay controles, Eduardo, hay un descontrol absoluto. Entonces, ¿Pero si qué en tiene el que ver Inca, esa cosa, si en el Inca hay algún tiene que tipo de ver? sospecha, ¿cuál es el problema que se controle? Más allá que los actores salgan Pero con el que bombo a se decir cualquier controle, sí, disparate. pero- ¿Cuál es el problema? Echarlo a Pablo, te Cacheta, puedo contestar. echarlo a Cacheta. ¿Cuál es el problema? Echarlo a Cacheta. Investigarlo. simplemente por dos páginas que mandó a Beluto y después empezar a decir Pero que te todo es faltan un algunos curro. datos. atrás, Todo es un A ver si- curro. algunos datos, atrás de Cacheta se echó al gerente de administración, Faltan al de datos. relaciones institucionales, al de unidad de auditoría interna, que venían inclusive de la gestión kirchnerista. Es decir, Algunos. Cacheta, No es el caso de esos Cacheta. tres, No es el caso de Cacheta. esos tres venían de la gestión kirchnerista, Cacheta no los quiso tocar y eran los que manejaban la caja, la unidad de control. Sí. Entonces, ahí hubo un cambio a Alejandro, partir no del los desplazamiento quiso tocar, de No Cacheta. los quiso tocar porque hacían bien su trabajo, a lo mejor. Bueno, que Mucho. hacían bien el Bueno, trabajo. a ver, el Realmente, Estado como aument- bien dicen ahí,
si vos no vas con un padrino no te daban los créditos, el puntaje te lo asignaban si había algún productor que ya hubiera producido otra película, te hacían que presentes varias facturas en simultáneo para no superar los 300.000 pesos. Me tienen que ir a declarar ante Bonadío varios de los presidentes del INCA y algunos de los Liliana Masure, esa es otra causa. Se esclarecerá qué pasó Esa con es la otra administración causa del que es la INCA. de Bonadío. Pero para Lo que pasa es que en el Inca necesitamos una renovación, como Chiquitapia y Angelici. Sí, yo lo mandaría ahí. ¿No querrá Tinelli al Inca? Pero no ahora está- que está... pero Gustavo Gravia estaba ¿Viste? de los Barras. ¿Por qué no mandan a Tinelli? ¿Cómo? A Tinelli al Inca que andaba buscando un... Pero Gustavo decía que no, para Gustavo recién decía... Por favor, que más invitado. ¿Está Lieto o no? Está Lieto, está Alito con nosotros. Vamos al siguiente informe que tiene que ver obviamente con la educación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasará con la bendita educación en la República Argentina? Alito Guadañi con nosotros en instantes. Ahí vemos el informe. Mirá. Crisis en la escuela pública. Todos aplazados. A pesar de que no se retomó el paro, otra reunión más fracasó entre docentes y funcionarios. Por otro lado, la escuela itinerante no parece haber modificado la postura del gobierno. Cambiemos sigue inflexible sobre la paritaria nacional. La paritaria queda clara, que habiéndose fijado el mínimo, corresponde a cada gobernador. Yo creo que es un plan sistemático para desresponsabilizar al Estado Nacional del sostenimiento de la educación pública a nivel nacional y apoderarse de esos fondos y poder utilizarlos en otras cosas. Que no advierto cómo el gobierno ignora la posibilidad de solución de conflicto que implica convocar a la paritaria nacional docente. La tosudez del diálogo empezó a dar resultados. Por primera vez no salen de una reunión los gremios y lanza una medida de fuerza. Este conflicto arranca de un pacto de Macri con los gobernadores. Un pacto por el 18% y debería decir de ahí para abajo. Lo que nosotros no tenemos en carpeta es sacar un decreto. Queremos dialogar con ellos. ¿Cómo puede ser que los gremios digan que no quieren un instituto de evaluación? Pero los problemas no se resuelven escondiéndolo bajo una alfombra. Los problemas se resuelven encarándolos. No convocan al diálogo, no convocan a la paritaria, incumplen con fallos judiciales. Es imperativo que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno en su conjunto cese esta política persecutoria sobre la dirigencia sindical en su conjunto y sobre los dirigentes de los sindicatos docentes. Contamos con alguna ventaja en la pelea a largo plazo con respecto a ellos, que no tenemos precio y tenemos dignidad. Alito, buenas noches, gracias por venir al programa, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Gracias por venir. Encantado. Bueno, ¿en qué momento estamos de todo este rompecabezas? Bueno, hace 10 días se conocieron los resultados de la prueba Aprender. La prueba Aprender fue una prueba espectacularmente ambiciosa porque batió el récord en la Argentina, involucró un examen a más de 850.000 estudiantes en todo el país de la escuela primaria y la escuela secundaria, en lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales. Y los resultados son preocupantes porque ya todos sabíamos que la escuela argentina vivía una crisis de baja calidad, pero lo que ha quedado en claro ahora, la profunda desigualdad. Si yo le digo que no sabía matemática en esta prueba el 40% de los estudiantes secundarios, le digo una verdad y le digo una mentira, porque es un promedio de dos cosas distintas. Entre los que van a escuelas estatales no sabe matemática el 50%, y entre los que van a escuelas privadas no sabe matemática el 25%. Jaque mate, 2 por 1. Ahora, ¿qué es lo que está atrás de esto? Lo que está atrás de esto no es la calidad de la escuela privada frente a la escuela pública. Lo que está en juego es el nivel socioeconómico de la familia. La variable explicativa del nivel de conocimiento de nuestros estudiantes primario y secundario es el nivel socioeconómico de las familias. Yo dije que el promedio de ignorancia en matemática era 40%. Perfecto. Entre el nivel alto, socioeconómicamente hablando, apenas el 19%. Y en el nivel bajo, 56%. Jaque mate, 3 por 1. Por cada chico rico que tiene nivel bajo, hay 3 chicos pobres. Y la otra aporte que hace es la primera vez que sabemos quiénes van a las escuelas privadas.
Porque hasta ahora la imagen que uno tenía del alumnado era casual, experiencias propias, uno conocía a la gente. Muy bien, en esta encuesta, que cubrió a más de 800.000 alumnos, se dice quién van a las escuelas privadas y a las escuelas estatales. En el 10%, el promedio de escuelas privadas es 40% del total en la muestra. Ahora bien, entre el 10% más bajo de la población, apenas 8 de cada 100 van a escuelas privadas. Y en el 10% más rico de la población va 75 cada 100. Jaque mate. Es un sistema en el cual los ricos tienen acceso a los mejores niveles educativos y son los que van a ir a la universidad después. ¿Está en jaque mate la educación pública? Está en jaque mate todo el proceso educativo. ¿Qué se tiene que hacer, Elito? La igualdad. Ya. Bueno, hay cosas elementales que hay que hacer. Primero necesitamos una nueva carrera docente, con 3 características. Tiene que ser nivel universitario. Tiene que ser más difícil recibirse de maestro que de abogado. ¿Por qué? Porque en el futuro es más importante el docente que el abogado o que el contador público. Segundo, esto exige un régimen de selección. En los países que avanzan, no cualquiera puede entrar en la carrera docente. Ya sea en el Ecuador de Corea o en Finlandia, únicamente los mejores. Entre el 5 al 10% los mejores estudiantes secundarios pueden seguir la carrera docente. Ahora, si uno pretende todo esto, ¿cuál es la lógica consecuencia? Y que en el mediano y el largo plazo los sueldos más altos de la administración tienen que ser de los docentes. Tienen que ser, sí, coincido. Sí. A ver, sí, con los sueldos altos, fundamental, ¿no? Por responsabilidad. Yo quiero decir una cosa, Alieto. Nadie puede discutir a Alieto, uno oye directamente, es el santo padre de la educación en este sentido. Pero yo quiero decir una cosa. En la escuela privada no es que son mucho mejores los alumnos, es más difícil que te aplacen en la escuela privada que en la escuela pública. En la escuela pública hay aplazo, digamos, sin pudor. En la escuela privada son clientes. Hay que cuidar a los clientes. No todos los chicos de escuela privada saben matemática mejor que los de la escuela pública. Yo lo quiero discutir eso a muerte. A muerte lo voy a discutir. Porque en la escuela privada vos tenés clientes, ¿sí? Lo tenés que cuidar. El aplazo les cuesta a los privados. Hay escuelas de altísimo rigor. Si vos me decís, obviamente, que yo, no sé, para pensar, supongo que en el San George o en el... Digo, hay colegios que evidentemente no te van a regalar una nota. Pero en los más chotitos, ¿sí? No quieren perder clientes. Entonces el aplazo les cuesta. Ahora, pobres pibes por lo que tienen que pasar. Y claro que tienen que pasar hablando por que no arrancan las clases. Sí, pero eso no es un horror. Sí, pero ojo. La política va a seguir. Lo que yo acabo de decir no son notas y calificaciones que hizo cada colegio. Esto es una prueba uniforme para todos, anónima, en la cual hay un solo test, un solo juego de preguntas y se evalúan las respuestas. Y las respuestas son contundentes y ratifican lo que yo acabo de decir. Y además, atrás de esto viene otro problema, que es la educación universitaria, de la cual poco se habla. Si yo le digo que nosotros tenemos menos graduados universitarios que Suiza, que Canadá, que Japón, que Alemania, ustedes van a decir, y bueno, mire qué ejemplo me trae. Y si yo le digo que tenemos que Colombia tiene el doble de graduados universitarios que la Argentina, que Brasil tiene 80% más graduados universitarios que Argentina, que Chile tiene 70% y México 70% en proporción a la población. ¿Sabe cuál es la diferencia? En estos países que yo le acabo de mencionar, a los cuales podemos añadir en América Latina a los países revolucionarios, a Cuba, a Nicaragua, a Ecuador, no se entra directamente a la universidad. Hay que aprobar el examen de graduación secundaria. Entonces, en este momento, hay 320.000 pibes en la República Argentina que están terminando el último año del secundario, 200.000 en la estatal y 120.000 en la privada, y que no tienen la preocupación que existe en el resto del mundo, cualquiera sea el régimen político, que es prepararse para el ingreso a la universidad. Y entonces entran mal preparados, abandonan, desertan, ¿y cuál es el resultado? Que nosotros en América Latina batimos el récord en términos de cantidad de estudiantes universitarios y somos el país que menos graduados tiene. ¿Por qué? Por ejemplo, en las universidades, después de estar un año, más de la mitad de los estudiantes no aprobó una sola materia cuatrimestral. Y cuando usted tiene una situación así, lo que estamos haciendo, mandando estos pibes, estos adolescentes al matadero, porque ellos creen que lo más importante este año es ir a Cancún o ir a Bariloche en el viaje de graduado,
y no estarse preparando como se prepara en todos los países del mundo, cualquiera sea el régimen político. Profesor, de izquierda, de centro y de derecha. Moro. Diputado, por favor. Sí. Sí. Mire, yo estuve la semana esta en Santa Cruz. Todavía no empezaron las clases en Santa Cruz, ¿no? Pero lo que vi es, me junté con los padres autoconvocados, pero lo que hay es una gran voluntad, o mejor dicho, sí, una gran preocupación por la familia, por este tema de que no comienzan las clases. Y entonces lo que uno ve es la importancia que reconoce la sociedad sobre el tema de la educación. Y esto es un valor en la sociedad. Decir, che, tengo que ocuparme de que mi hijo estudie, tengo que ocuparme de que mi hijo vaya a la escuela, tengo que ocuparme de que mi hijo se pueda incorporar en el sistema y pueda ir evolucionando. Y esto es un valor. Yo creo que hay muchas modificaciones que tenemos que hacer en el sistema educativo, pero y creo que en esto también el poder político atenta contra la educación, porque yo he visto en mi provincia como no es necesario, por ejemplo, la educación para poder tener un trabajo. Como vos premiás por tu lealtad y no por la educación. Entonces, por un lado tenemos una sociedad que reconoce que es importante la educación, pero por otro lado tenemos un poder político que está más concentrado en ver cómo no pierde sus privilegios y entonces capta a muchos de estos jóvenes para incorporarlo público. Y entonces no es un valor la educación. Sí, Lito, por favor. Santa Cruz es un ejemplo del atraso en la Argentina. Usted tiene 45 de cada 100 chicos en Córdoba están en jornada extendida. Hay provincias que no son más ricas que Santa Cruz, el caso de La Pampa, que el 25 está en jornada extendida. La provincia de Santa Cruz tiene en jornada extendida el 2% de los chicos. Sí. Cuando es una provincia que está llena de regalías petroleras que no tienen otras provincias argentinas, como el caso de Córdoba. O sea, acá hay claramente una despreocupación política por el acceso a una mejor educación, donde queda claro que la jornada extendida es necesaria para los chicos más humildes, porque necesitan mucho más de la escuela que los niveles socioeconómicos altos, que provienen de familias con tradición cultural, los padres son profesionales universitarios. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer, y cumplir la ley de financiamiento educativo. Esa ley del año 2005 decía dos cosas: 30% en el 6% del PBI, que se cumplió. Y segundo, que hacia el 2010 el 30% de los pibes tenía que estar en jornada extendida, y no está el 30%, está en todo el país el 13%. Eso es lo primero que tenemos que hacer, extender la jornada extendida a los sectores más vulnerables. Alieto recién hablaba de las regalías petroleras de Santa Cruz, ¿no? Que es una de las provincias con mayor, si no la más, con regalías petroleras en el país. Yo pensaba, Santa Cruz ofreció 3% y todavía no... 3% de aumento 3% salarial de aumento salarial y todavía no arrancó. Las cosas, ¿cuántos docentes se podría haber financiado sueldos con las regalías petroleras que se robaron? ¿Saben cuántas eran las regalías petroleras? 600 millones de dólares. Los famosos fondos de Santa Cruz. Sí, igual más allá de eso, chicos, más allá de lo que pasa en Santa Cruz, el problema es de toda la Argentina. Es un poco más complejo. Y viene, es mucho más complejo, viene de hace mucho tiempo y mientras nosotros estamos discutiendo, un minuto, ya vuelvo con vos, mientras pasamos días y días y días y meses discutiendo esto, hay chicos que no van a recuperar sus días de clase nunca más, y eso no se lo devuelve nadie, ningún gobierno. Sí. Quiero decir, es cómo nos dañó también la corrupción, porque digo, de esos 600 millones de dólares quedaron 30.000 dólares, Santiago. Entonces, si vos hubieras tenido, aunque sea una partecita más, la mitad de esos 600 millones de dólares, tendrías mucho dinero, no solo para los docentes, sino para todos los empleados públicos de Santa Cruz que recibieron aumentos parecidos a ese 3%. Sí, Santiago. Sí. Alito, la pregunta es la siguiente. De ahora más, ¿qué se debería hacer para ya arrancar con todo esto, para que la educación cambie? Que es uno de los pocos caminos que nos puede sacar, ¿no?, del pozo en el cual estamos. Bueno, hay una serie de medidas, yo le acabo de, algunas que son de largo plazo, que reformar la carrera docente, elevar los institutos terciarios, que son más de 1.300, a llevarlos a categoría universitaria, es una tarea ciclopia, pero eso hay que hacerlo. Por el otro lado, cuestiones que hay que empezar a implementar ahora, que por ejemplo lo de la jornada extendida, respecto al calendario. Yo respecto a la discusión de contenidos no entro porque es un tema bastante complejo. En la mayoría de los países del mundo que funciona bien el sistema educativo, los contenidos no son uniformes. Por ejemplo, en Finlandia, los contenidos comunes son el 70% del currículum. El 30% restante, cada escuela lo define en función de los intereses locales.
seguramente necesitamos un régimen de administración escolar con mucha más descentralización, más poder para los directores de escuela. Nosotros tenemos que ir a un régimen en el cual no haya tantas estructuras burocráticas centralizadas, que gastan mucho dinero, y transferir todo o el grueso a los directores de escuela. Le puedo contar una anécdota. Sí, cuando era embajador en Brasil, invité a la directora general de escuela de la provincia de Buenos Aires, fuimos a Minas Gerais, que es el estado más progresista en Brasil, y el gobernador nos dijo, entre este gobernador y las 4.000 escuelas de la provincia no hay nadie en el medio. Digo, ¿cómo no hay nadie en el medio? Todos los meses salen 4.000 cheques a la orden del director de la escuela. ¿Y quién nombra a los maestros? El director de la escuela. ¿Y quién nombra al director de la escuela? El consejo de padres y de alumnos. Prácticamente escuelas públicas autogestionarias. La experiencia universal es de que cuando usted descentraliza, obviamente con control de gestión superior, tiene un resultado positivo. Gracias, Elito, por estar con nosotros. Muy amable. Brillante, como siempre, un placer escucharlo. No queremos que se pase más el programa sin tratar un tema que preocupa y mucho, que es lo que está pasando en Venezuela. Hasta dónde va a llegar, pobre, el pueblo de Venezuela. Hay gente acá, representante de todo lo que está pasando, venezolanos que están en la Argentina, que nos van a contar un poquito más cómo lo están viviendo y obviamente lo que ha pasado en el día de hoy. Mirá. Máxima tensión en Venezuela. El régimen de Maduro divide al país en dos partes y hoy quedó demostrado claramente. Marcha a favor y en contra del presidente en el mismo momento, que generaron violencia y muerte. Empeora la crisis social, política y económica en Venezuela. Hoy había una gran manifestación de la oposición a la que se sumó también el oficialismo con otra contramarcha. ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el pueblo! Maduro, el pueblo no te quiere y quiere elecciones libres y democráticas. Así se marcha en esta nación caribeña, prácticamente bailando. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender a Chávez y a nuestra revolución. Es una situación de máxima tensión. Se escucha permanentemente tiros y tiros y tiros y tiros. Muerto en Venezuela. ¿Qué le pasó? Un tiro en la cabeza. 2 muertos hasta ahora. Un chico de 17 años llamado Carlos Moreno y una chica de 22. Ambos con balazos en la cabeza. En la calle hay paz. Hay reportes de colectivos chavistas circulando con sus motos, intimidando a la gente con armas de fuego. Opositores manifestando. Aquí no había gases lacrimógenos, aquí no había represión. En paz, con nuestra bandera tricolor, aguantando, resistiendo. Esta movilización en defensa de nuestro país contra el autogolpe del señor Maduro. Hoy pretendieron asaltar el poder y los hemos derrotado otra vez a los golpistas, a la derecha corrupta intervencionista. Chiche, ¿cómo ves todo lo que está pasando? Lo que pasa es que yo hoy estaba hablando del tema con periodistas de Venezuela y todo esto. Hay una cosa que me sorprende. ¿Quién lo banca a Maduro? Y todos coinciden, las Fuerzas Armadas. Claro, las Fuerzas Armadas, el gran poder que tiene Maduro son las Fuerzas Armadas. Digo que es un poder realmente impresionante. Ahora, vos fíjate que todo el contexto internacional no puede hacer nada. Vos decís, hace, no sé, cuando era la época en que mataban judíos en los campos de concentración, el mundo probablemente podía hacerse distraído. Hoy lo está viendo en vivo y en directo. Sí. Las sociedades democráticas de América Latina no les importa un pito. Me llama la atención que los mecanismos de defensa de la democracia no funcionen. Pero qué sé yo, es una cuestión. Pero ¿cómo alguien que se jacta de ser democrático puede defender esto? Bueno, pero pero estamos hablando de un presidente casi payasesco, digo, no merece calificativo. Maduro es un tipo realmente muy primitivo. No es Chávez. Chávez tenía una consistencia intelectual diferente en cuanto a su formación. Por ejemplo, era un militar además muy formado, un tipo de lecturas, había leído mucho a Marx, un tipo que tenía fundamento. Este es un analfabeto. Era colectivero, de hecho. Vos sabés que Maduro era colectivero. Sí. Fue un cuadro político que Chávez eligió
en detrimento, digamos, de otra posibilidad de opción que hubiese tenido, que era Diosdado Cabello, porque tenía un perfil mucho más alto Diosdado, en su formación incluso Pero como porque cuadro, los militares lo que bancaban. Maduro. Claro, cuando lo elige Maduro, no quería a nadie que le hiciera sombra sin saber que la muerte se precipitaría tan rápidamente. Tenemos a una venezolana con nosotros, ella es cantante. Sabache, ¿cómo te va, Sabache? Bueno, contanos qué está pasando. Contanos vos, Claro que que sos sí. venezolana, que estás en Argentina, estás desesperada con todo lo que sucede. Sí, Ajá. sí, estoy muy movida emocionalmente. Primero quiero darle las gracias intratable a ti, Santi, y a todos por la oportunidad de que Venezuela se oiga, la voz de Venezuela se oiga, del pueblo venezolano. Yo soy apartidista totalmente, soy una artista que hace 18 años llegó a la Argentina porque me amenazaron a mi familia, amenazaron mi vida y tuve que salir de mi país huyendo. Me autoexilié en Argentina, en una gira me dejó acá y aquí empecé. Aquí también denuncié. Me cerraron puertas allá y en ese momento me cerraron puertas acá también. Es muy duro y muy difícil lo que te voy a decir, pero en Venezuela hay más de 350.000 asesinatos en estos 18 años. 1.600 niños en el 2016, recién nacidos bebés muertos, con muchas de sus madres. Hay 3 millones de personas comiendo de la basura. Y perdón si me emociono, pero es terrible lo que está pasando en Venezuela. Hay violación de los derechos humanos, completamente violación de los derechos humanos todos los santos días. Hay 2 millones de exiliados, 2 millones de gente profesional que se ha ido de su país. Aquí en Buenos Aires, nada más en la capital, cuando yo llegué éramos 1.500. Ahora hay 23.000 y creo que la cifra ahora creció a 25.000. Muchos jubilados y pensionados que dieron toda una vida a un país están comiendo de la basura. Han perdido todo porque no le pagan su dinero, su propio dinero que trabajaron toda la vida. No se lo pagan. ¿Y cómo hay gente que sigue justificando este régimen? Porque te quiero meter en el contexto para que entiendan. Maduro y su régimen, porque hay que diferenciarlo bien lo que es un gobierno y un régimen. Lo que está viviendo Venezuela es un régimen. Un régimen coincido, sí. Maduro es el monigote de los Castro, del castrocomunismo, vamos a decirlo así, porque ya uno se fue. Esto está pensado desde hace años, y todo está escrito en el Plan de la Patria, un documento que está en Google, lo pueden buscar, para que vean el plan sistemáticamente ejecutado por la gente castrocomunista. Venezuela, Chiche muy bien estaba diciendo que los militares mandan. Sí, Chiche, es cierto, los militares están mandando, pero están infiltrados los cubanos. Ellos se refugian en el respeto a la soberanía. Pero en Venezuela, quien manda es Cuba. Y todos estos lineamientos no son solamente para Venezuela. Venezuela es la primera ficha, porque es la entrada. Este es un plan esquemático para toda la región. Y por eso es que es tan peligroso. Y por eso tienen que oír a los venezolanos, al ciudadano que grita libertad. ¿Tuvimos nosotros posibilidad de convertirnos en eso, como se dijo en un momento? Estuvieron a nada para hacer una Venezuela. Con toda seguridad y con toda responsabilidad te lo digo. Porque he vivido los dos países. He vivido la Venezuela y he vivido la Argentina. Y Argentina para mí es mi segunda tierra. Es la tierra que abrazo. ¿Y por qué estuvimos cerca? No sé si están informados, pero yo me imagino que sí, porque te he oído varias veces, mucho. La señora Cristina hizo pacto con Chávez desde hace mucho. Irán financió las campañas de Cristina y todo eso provoca un lineamiento. Es como si pactaras con el narcotráfico, porque en realidad Venezuela hoy en día es un narcoestado. Es un narcoestado. Estamos gobernados por delincuentes, terroristas y asesinos. No se puede dialogar con ellos. Sí, por favor, Flor. No, que la verdad que lo que cuenta es que uno se queda pasmado, es muy impresionante. Tengo varios casos de periodistas, de colegas venezolanas con las que compartí viajes y es verdad, hoy están la mayoría de ellas exiliadas, sobre todo por un tema de seguridad, ¿no? Que por ejemplo, en mi caso me contaban que tenían que vivir cerca de las escuelas de sus hijos porque no podían hacer más de 2 cuadras caminando porque empezaba a ser peligroso, ni que hablar que, bueno, ejercer el periodismo se había transformado en imposible. No existe ya. Pero sí. Que hay un sistema, el miedo lo tiene, te voy a aclarar lo siguiente, porque hay un sistema tipo Tontón Macú, eran los sistemas de brigadas civiles que son especie de AAA, que son autodefensa del gobierno.
Digo, pero son peligrosísimas. Bueno, el lunes Eso- Maduro les entregaba armas a los milicianos que marchaban a favor de él. ¿Sabés de dónde saca la idea de los comandos civiles, estos colectivos que vimos hoy, matando gente? Porque lo que hacían eran motos con tipos armados disparando gente. Hoy se cargaron a 2 personas de Irán. Te voy a decir de dónde. Se llaman Basij, ¿sí? Cualquiera que conoce mínimamente la cultura iraní sabe de qué le hablo. Es una fuerza de resistencia que fundó Mahmoud Ahmadinejad, el expresidente iraní, nosotros lo conocemos muy bien, una fuerza paramilitar formada por voluntarios que adhieren al régimen, subordinada a la Guardia Revolucionaria Islámica. La diferencia con los Basij es que ellos tenían cadenas. Estos tipos salen directamente con ametralladoras y matan. Sí, Claudio, por favor. Antes que nada, bueno, me parece que tenemos que tener solidaridad, ¿no? Solidaridad y un profundísimo dolor con todos nuestros hermanos venezolanos y con toda la gente que está tratando de hacer algo por ellos. Uno se siente de alguna manera responsable de haber visto el tobogán por el que Venezuela iba cayendo y pensando, bueno, es política, está bien, pero el régimen anterior era muy corrupto, entonces vino Chávez y así fuimos dejando pasar. Me parece que no hicimos muchos lo suficiente por alertar y ahora para algunas cosas es muy tarde y ya, como decía Chichi, no sé cuál es la forma en la que podría intervenir la comunidad internacional. Y perdón, las Naciones Unidas, disculpen, acá, perdón, acá hay un problema. El mundo tampoco le interesó Venezuela, ¿eh? Lo miró para otro lado, como tampoco le interesa Siria, porque son cosas diferentes, pero quiero decir, tenemos una entidad que se llama Naciones Unidas, que yo me pregunto para qué está, todavía no logro entender. Pero claramente esto que está pasando... o sea, tenemos organizaciones... Ayer Del Moro se pidió una sesión especial por el tema Venezuela. ¿Qué pasó con eso? ¿Sabe quiénes asistieron? 73 diputados, 72 de Cambiemos y Olmedo. Todos los demás diputados o están a favor de lo que está pasando en Venezuela o no sé por qué no fueron. Claramente hay una Entonces, línea. claramente quiero saber qué piensa la democracia argentina de Venezuela. Porque ayer éramos solo 74, cuando son 200. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no dieron? No sé, no digamos, no sí. digamos la democracia, digamos que acá hay un sector amplísimo de funcionarios, de dirigentes políticos, muchos que adhieren al gobierno anterior, que son cómplices de este cuadro. Exacto, y que hoy eso. están con la boca cerrada. Eso te quería decir y quería acotar. Nosotros hemos ido varias veces a la Embajada de Venezuela a llevar un documento para que se abra el canal humanitario, porque en Venezuela no hay medicinas, no hay comidas, o sea, nada. Nada. Cada vez que vamos a la embajada está la Cámpora, está Delía y está la señora Eve. Le pegan a los venezolanos. Eso no lo saben, pero es así. Entonces hay una línea directa del misma franquicia chavista acá en Argentina. Aquí han hecho, ¿cómo se llama? Conferencias. Han traído gente chavista a dar conferencias acá. La Cámpora ha viajado a Venezuela. De hecho, mucho del dinero venezolano y de los lingotes venezolanos está aquí en la Argentina. Entonces, no es un hecho aislado. Hay que poner el ojo en Venezuela, porque esto no se puede permitir que le pase a ningún país del mundo lo que está pasando en mi tierra, lo que está pasando en mi gente. A ver, ya seguimos con eso. Se quedan todos. Banquen un momento que se quedan todos, porque la verdad que uno desde acá de la distancia, saben que nos ven muchísimo allá a través de, cuando pueden, ¿no? A través de internet. Las redes sociales explotan, ¿eh? Porque es la única manera que tiene la gente de comunicarse. Porque no existen medios de comunicación. Sí, existen los medios oficiales que cuentan lo que ellos quieren, no muestran absolutamente nada, ¿no? Un horror, un espanto y miles de víctimas en el medio, ¿no? Bueno, quiero agradecer a Alieto, Alieto Guadani, que me dejó su libro, El Cambio Climático. Muchas gracias, Alieto. Aquí está su libro, que se fue sin mostrarlo. Estábamos hablando del tema Venezuela, ¿no? Está acá una venezolana en el piso, sí, para cerrar. Azabache, ¿qué quieres decir? Por favor, un minuto. Bueno, decirle a la gente que Venezuela ha vivido 18 años de una dictadura constitucionalizada. Es una dictadura. No hay democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes. Estamos viviendo el horror, como ustedes lo vivieron alguna vez. A la comunidad internacional, que por favor siga pronunciándose. El grito es de apoyo para salir del régimen, porque tenemos que salir del régimen. No es solamente de Maduro, es del régimen para poder volver a construir la democracia. A la comunidad venezolana en Argentina, gracias Argentina por abrirnos las puertas
Gracias de verdad. Y gritemos más duro, más fuerte, más alto por Venezuela. No paremos de denunciar pacíficamente, como quieran, pero vamos a seguir denunciando y vamos a seguir gritando por Venezuela. Y dar mis redes sociales, @SabacheOnline, porque estoy haciendo videos explicando punto por punto lo que está pasando en Venezuela. Sí, Katy Fulop anda con todo este tema también. Muy pertenecemos las dos al movimiento Artistas por Venezuela. Somos 250 artistas, comunicadores. Está Katy Fulop, está Mariela Alcalá, está Carlos Mata, está Carlos Baute y muchos periodistas. O sea que tenemos la noticia Estamos con a la ustedes, mano. Gracias. Arriba Venezuela. Gracias. Bueno, quiero felicitar a varios compañeros, entre ellos a Gustavo Gravia. Fuerte el aplauso. Muy bien, Gravia. Pará que yo Gravia lo enfoca en Anguita. Pará. Estamos con la mujer de Chiche el otro día. Gustavo Gravia, ahí está, felicitación. Ahí está. A Jonathan Viale. Muy bien, Viale. Liliana Parodi, que la tenemos ahí de fondo. Pongan una foto cara entera porque mañana... Sí, claro. Le cortan la cabeza. Póngala bien en la imagen porque un enigmático. A ver. No, allá está. Sí, ahí está. Enfoquen esa pantalla mejor. Ahí está. Liliana Parodi, bueno, y a mí también. Muy bien, muy bien. La verdad que hemos sido distinguidos entre los 100 mejores de los últimos 10 años. Premios Conex, la verdad que un premio tan prestigioso, con colegas tan distinguidos este año. El jurado lo preside la señora Magdalena Ruiz Guiñazú, así que muchas gracias por el diploma, por la distinción, veremos qué pasa. Esto va a ser el 12 de septiembre, ¿no? La premiación. Muchas gracias por todo, gracias por tener en cuenta este programa, gracias por el apoyo acá de los compañeros de todos y gracias por supuesto de corazón al reconocimiento de la gente de Conex. Bueno, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Qué programa intenso tuvimos hoy, ¿eh? Gracias por supuesto a Relojes Police, como siempre, mi perfume 1 Million de Paco Rabanne. Gracias Paco Rabanne, el mejor, único, el único toque. Paco Rabanne, 1 Million. Gracias a la gente de la Dorita que mandó un riquísimo catering. Y gracias Liguria como todas las noches que me viste. Sigan con Animales Sueltos, sigan en América. Hasta mañana, 20:30. Chau.